Están representados el ejército, ¿cuántos de ellos son afrocolombianos? Ahí ya entra una pregunta interesante, especialmente porque en Colombia la población afrocolombiana no es pequeña, es una población bastante numerosa. Entonces ya de entrada uno dice, bueno, en esos primeros ejercicios de conscripción habían algunas contradicciones, pero en concreto, cuando se empieza a hablar de servicio militar obligatorio o universal, tomando en cuenta que este término universal es un poco problemático, pues uno siempre se ha preguntado en Miss Universo por qué nunca participa Miss Marte o Miss Saturno. Sí, es como si uno habla de Miss Universo, se supone que es una cuestión de orden universal, pero no tiene ningún sentido. Acá también se habla de servicio militar universal, pero en realidad es de carácter nacional, se pretende que sea nacional. Cuando se empieza a hablar de eso en Colombia es en 1900. Cuando llega a Latinoamérica, que de hecho no solo en Colombia, llega a Latinoamérica una delegación o una misión de militares prusianos que llegan a Chile con la idea de reestructurar las fuerzas militares de Chile y empezar un proceso de servicio militar obligatorio que convierta, digamos, a las Fuerzas Armadas o a las fuerzas militares en uno de las instituciones en las cuales se desarrolla el proceso de ejercicio de ciudadanía. Esa era un poco la lógica que ellos traían los militares prusianos cuando llegan a Latinoamérica. En Colombia en concreto, bueno, hay que aclarar que esta misión se desarrolla en 5 países que son Chile, Perú, Argentina, Ecuador y Colombia. Sí, tomando en cuenta que esta misión llega concretamente a Chile, pero en esa época recordemos que varios de estos países tenían gobiernos de tipo militar. Nosotros éramos uno de esos países. Entonces los militares empiezan a decir, hemos escuchado que en Chile están implementando un nuevo modelo para digamos como modernizar las Fuerzas Armadas, queremos conocerlo, y esta misma misión se exporta para Perú, Argentina, Ecuador y Colombia. Colombia es el último país al que llega. A Colombia llegan en 1907 y asesoran, llega una misión mixta, llega una misión de militares chilenos y una misión de militares prusianos. Cuando llegan estos militares, asesoran la construcción de la Escuela Militar de Cadetes en 1907, que si ustedes miran la página del ejército, está puesta como el primer ladrillo, como el primer paso de la modernización del ejército en Colombia. La misma página del ejército lo reconoce en la historia que tienen con relación a su museo militar. Ahí hay un elemento bien importante. Cuando se crea en 1907 en Colombia el desarrollo del servicio militar obligatorio, había algo que los colombianos no sabían de la misión chilena y había algo que los chilenos y los alemanes no sabían del ejército colombiano. ¿Qué era lo que los colombianos no sabían de la misión chileno-alemana? Que hasta ahora, en esos primeros 7 años de implementación del servicio militar obligatorio en América Latina, la política había fracasado. Y había fracasado, digamos, de una manera muy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando llegan los militares prusianos vienen de un modelo en donde en Alemania prestaba el servicio militar, y entonces en un contingente estábamos acá el hijo del banquero, yo que era el hijo de la señora que era la panadera del barrio, y acá el hijo del congresista. Y todos estábamos en el mismo contingente. No había una discriminación de clase, no había una discriminación por intereses o privilegios económicos, porque se supone que es un servicio de orden nacional. Es decir, todos los alemanes integrados en una sola fuerza, dispuestos a defender su soberanía. Se supone que esa era la lógica. Cuando ellos traen eso acá a Latinoamérica, se enfrentan con 2 problemas. El primero, en algunos de los países había divisiones por etnias que no hacía posible la aplicación de una fuerza conjunta en el mismo espacio. ¿Eso qué quiere decir? No era posible consolidar un contingente en donde estaban mezclados peruanos, colombianos, ecuatorianos de distintas etnias que no se hablaban o tenían conflictos ancestrales. Entonces eran los de una etnia metidos en el contingente con los de otras etnias con los que habían tenido conflictos históricamente, pero además mandados por un blanco que no era de ninguna etnia. Entonces la gente decía, yo no tengo nada que hacer acá. Primero, no quiero hacer órdenes de blanco, y segundo, no me voy a juntar con los que históricamente hemos tenido cierto conflicto. Esto empezó a generar, digamos, como una crisis al interior de la conformación de las fuerzas militares en América Latina, solo en algunos países. En Argentina sí no fue tanto el caso. En Argentina y Chile fue otro el caso, pero también se suma a Ecuador y Colombia. Y la misión
militar prusiana se encuentra con una segunda dificultad, y es que el servicio militar obligatorio, cuando se empieza a implementar en América Latina, empieza a tener una falencia, un problema grave, y es que es de carácter excluyente y discriminatorio. Se empiezan a dar cuenta los militares alemanes que al servicio militar llegaban solo los sectores populares, los campesinos, los jóvenes desarraigados, eran los que llegaban. Y ellos decían, ¿dónde está la otra gente? Y decían, no, lo que pasa es que hay algunos problemas, algunos de ellos están haciendo carreras, digamos, que tienen que ver más con el mando militar, con eso. Y decían, no, pero se supone que todos deben empezar por el mismo lado, no, porque aquí hay algunos que estudian para eso, precisamente por eso tenemos esa diferenciación. Y resulta que esa diferenciación empieza a generar un problema grave, gravísimo, que hace imposible la aplicación de una lógica de servicio militar de orden nacional. Y es que el servicio militar obligatorio, desde 1900 y hasta estos momentos, sigue siendo para los pobres. Y ojo, no es una generalización que nosotros hacemos porque es que no nos parezca, que es que porque no nos gusta el tema o lo que sea. No, de hecho, son muchos los libros, algunos de ellos escritos por militares retirados, que rescatan una afirmación que existía, por ejemplo, en 1953, se repite en libros que datan de 1984, y así, en donde se dice que el rango de soldado en América Latina era el rango de los pobres, porque todos los que eran almirantes, tenientes, coroneles, no tanto de almirantes, ya generales y todo esto, eran personas que obviamente no pertenecían a una condición socioeconómica o a un sector que claramente era popular. La mayoría no pertenecían a eso. No quiero decir que no haya, hay algunas excepciones, pero no era la regla. Lo que pasaba era que el soldado era el rango de los pobres, y el servicio militar obligatorio, militar obligatorio llegaban principalmente personas de expresión claramente popular. Ahí entonces se da un problema. Como les decía, los colombianos traen a los chilenos sin saber que el modelo estaba fracasando en América Latina, y los chilenos llegan a Colombia sin saber que nosotros teníamos, ellos llegan en 1907 y llegan a implementar este modelo sin saber que nosotros teníamos problemas con eso desde 1915, desde 1815. De hecho, hay una cuestión muy interesante que se da en un libro escrito por un general retirado, y en donde rescata lo siguiente, que es sacado de una carta que entrega el coronel Zúñiga al entonces presidente de Colombia, el general Alcántara Herrán, en donde le deja claro cuáles eran las dificultades que tenía para poder reclutar a las personas. Porque sencillamente la gente, aquí tenemos, digamos, como un segundo problema, para organizar un poco la cosa. Además de las dificultades que había para unificar a todos en un solo servicio militar, porque había, digamos, exclusión, porque estaba el tema de las etnias, había otra cuestión, y es que en países como Colombia, Ecuador y Perú no era claro un concepto de nación. Alfredo Molano ha sido reiterativo en varios de sus textos y en algunos de sus libros en plantear que cuando uno habla de Colombia está cometiendo un error bastante complejo al decir Colombia es así, Colombia es esto, Colombia es lo otro. Él dice, en realidad deberíamos hablar de las Colombias, porque no hay una sola. Está la Colombia de los indígenas, está la Colombia de los afrocolombianos, está la Colombia de las mujeres, está la Colombia de la población campesina, está la Colombia del centro, está la Colombia de la digamos como la costa y la alta Guajira, está la Colombia de los colonos, están todas esas formas, digamos, que generan diferencias regionales que era difícil aglomerar en una sola estructura, y más si esta estructura era de tipo militar. Eso genera entonces acá un problema, y es que mucha gente no se quería reclutar. Por ejemplo, es histórica y conocida la tradición de muchos sectores afrocolombianos para rehuirse al reclutamiento. Eran los primeros en no hacerse presentes. De hecho, si ustedes miran en estos momentos de la alta proporción de remisos que nosotros tenemos, Colombia es uno de los países con mayor número de evasores al servicio militar obligatorio del planeta. Según un informe entregado por este señor Avellaneda del Elvira, decía que para el año 2010 en Colombia había una cifra más o menos entre 315 y 350.000 remisos. Eso es casi el 10%, no, perdón, eso es más del 90% de la fuerza, tomando en cuenta que la fuerza son 443.000 efectivos. Más del 90%. En cualquier otro país, eso sería un problema de legitimidad de la fuerza pública grave.
Eso sería inmediatamente el origen de un proceso de reestructuración. Se acabaría el servicio militar obligatorio. 315.000 renuncias, muchos de ellos probablemente afrocolombianos. Entonces, cuando uno entra en esa cuestión, se da cuenta, bueno, ¿qué pasa entonces con los colombianos que no les gusta el tema de reclutamiento, que no se hacen presentes? Además, porque, bueno, repito, no es una afirmación cualquiera. Por eso quisiera yo leer una parte de ese libro escrito por un militar retirado, en donde deja claro cuáles eran los problemas de reclutamiento a los que se enfrentaban en esa época, porque no era una situación sencilla. De hecho, en el reporte que hace este militar dice lo siguiente: señor presidente general Alcántara Herranz, me es sensible y vergonzoso comunicar a usted que, a pesar de las respectivas y urgentes órdenes a los respectivos alcaldes y jueces territoriales, no se ha podido conseguir la reunión de un solo hombre, a causa de que todos se han ocultado temerosos de la guerra. De suerte que los dichos jueces territoriales han tenido que valerse de las mujeres para conducir una que otra caballería que han mandado. Usted estará informado que los vecinos de este cantón son por lo común pusilánimes, y es por esta razón, y no la de que sean contrarios a nuestro legítimo gobierno, es que huyen de la guerra. De suerte que hoy en día es más fácil coger un venado que un hombre. Estamos hablando de 1832. Y ya en ese entonces el ejército enfrentaba graves problemas para poder completar las cuotas de reclutamiento. Esta táctica lo deja claro. Pero no solo esta, también si quieren podemos mirar otro libro también escrito por un general retirado, que está publicado en la biblioteca del Museo del Ejército Nacional, y que deja claro que también tenían que, digamos, como valerse de ciertos mecanismos para poder reclutar, porque los llamados a reclutamiento solían ser un fracaso, la gente no llegaba. Entonces, acá este militar deja claro los mecanismos de la siguiente forma. Algunas de las estrategias eran aprovechar el día de mercado en las plazas de los pueblos para entrar intempestivamente y capturar a cuantos transeúntes se encontraban a su paso. Otras veces capturaban a hombres solitarios en los parajes de los caminos o a labradores desprevenidos que se encontraban desempeñando labores agrícolas o artesanales. Desde esa época se practicaban las batidas. Desde esa época se llevaban a cabo procesos de reclutamiento forzado. Estamos hablando, esto es por ejemplo de un libro que se llama Conscripción y Logística, los límites de la reorganización del ejército neogranadino en contienda. Estamos hablando del ejército neogranadino. Desde hace más o menos 250 años tenemos ese problema. Y eso era algo que desconocían los chilenos que llegaron acá a instaurar la política de servicio militar obligatorio. Y fue algo que claramente ocultaron los militares colombianos, porque no es algo que hable muy bien del ejército. No, sí tenemos un ejército enorme, pero nadie quiere ir. Entonces, pues no habla eso muy bien, digamos, de la estructura militar de un país. Para ir cerrando esa parte, digamos, cuando nos metemos en el tema del servicio militar obligatorio y vemos que el tema de lo obligatorio no se asume por concepto de nación, sino se asume por ejercicio de fuerza, hay un problema. Cuando usted convoca para la creación de un ejército nacional y nadie le llega, hay un problema. Cuando usted asume que usted tiene una fuerza que representa todo un país y resulta que la fuerza realmente no está representada en todas las regiones que componen ese país, hay un problema. Y ni siquiera todas las regiones, todos los sectores que componen ese país. No solo los sectores de los estratos más bajos, sino todos los sectores. Ahí existe entonces un grave problema. Cuando se empiezan a dar esos ejercicios de batidas, digamos esas primeras batidas que se siguen dando en la actualidad, y que siguen teniendo la misma connotación de antes. En Bogotá, no sé cómo sea acá, pero en Bogotá nosotros no vemos las batidas en los sectores, digamos, más exclusivos de la ciudad. En la zona T de la ciudad uno no ve las batidas, ni a los gomelos corriendo, diciendo, oye, manitos, corren, nos van a reclutar, bueno. Uno no ve esas cosas, porque uno ve por lo general los camiones de reclutamiento en los sectores en donde se concentra la población de estratos 1 y 2. En Bogotá uno los ve en Usme, en Suba, en Soacha, en Ciudad Bolívar, en Kennedy, en Bosa, San Cristóbal, que son los sectores en donde uno sabe que está la población popular. ¿Por qué es? Porque cuando yo tuve la oportunidad de facilitar un taller en el Colegio del Gimnasio Moderno,
Creo que todos sabemos qué colegio es donde se formaron los hijos de San Pedro, sino es que más se formó también uno de los hijos de Carlos Gaviria, es donde estudian los hijos de personas realmente poderosas en Bogotá. Y en el grado 11 de ese colegio hice la siguiente pregunta: levanten la mano los que ya saben que les van a pagar la libreta militar y cuánto les van a pagar la libreta militar. Solo 3 estudiantes de ese grado 11 no levantaron la mano, habían 37 jóvenes. Cuando ya empecé a preguntar por cifras, empecé a escuchar cifras de 3 millones, 4 millones, 7 millones, 5 millones, 4 millones, 3 millones 500. Todos sabemos que en Colombia las personas que tienen, digamos, como la condición económica para no prestar el servicio pagan la libreta militar, que es otra clara forma de evasión. El pago de la libreta militar no está reconocido en la ley. No hay ninguna parte en la ley 48 del 93 que diga: el joven que tenga la suficiente capacidad económica y no esté interesado en prestar el servicio militar puede trazar un acuerdo con su militar de confianza. No hay ninguna parte donde diga eso es corrupción. Eso es ilegal, los mismos militares lo reconocen. Están haciendo un trabajo, según dicen ellos, y como cuando nos hemos reunido con el Ministerio de Defensa, nos dicen: nuestro trabajo es comprometido para acabar con esa tramitología, para acabar con eso, porque claramente le hace mal a la institución. Pero todos sabemos que es algo que sigue ocurriendo. Y todos sabemos que en Colombia el que no quiere prestar el servicio y tiene la plata, compra la libreta y lleva de la prestación. A nosotros como objetores de conciencia, pero eso ya es algo que va a abordar más Diego, algunos militares nos dicen: no, es que ustedes no son objetores, ustedes son evasores. Mis hermanos, evasores no tanto, porque el objetor de conciencia es el que se para frente a todo el batallón y dice: yo no quiero estar acá y no quiero estar por la siguiente razón. Es decir, ese es el que desobedece, se presenta y desobedece. No es un evasor. Y en segundo grado, si a usted le preocupa la evasión, métale el diente al tema de la libreta, que es por donde se están yendo en realidad un montón de jóvenes de Colombia, no por el ejercicio de la objeción de conciencia. Los objetores todavía no somos tantos, ya quisieron. Para ir cerrando entonces esta parte, cuando uno habla de la historia del servicio militar, se empieza entonces uno a dar cuenta que el servicio militar obligatorio en Colombia tiene serios problemas. Y esos problemas, aquí ya por ejemplo, haciendo un poco más de abogado del diablo, si uno quisiera revisar cuál es la opinión de algunos militares, digamos que han hecho análisis del tema del servicio militar obligatorio en Colombia, la opinión de ellos es casi que unánime, y es que el servicio militar obligatorio no debería existir. ¿Por qué no debería existir? Digamos que entre el universo de razones, por seguir con ese término, entre la cantidad de posibilidades o de buenos argumentos que hay para que no exista, voy a rescatar 3, que son los más importantes y que incluso los mismos militares reseñan. El primero: el servicio militar obligatorio en la modalidad que nosotros tenemos en Colombia en estos momentos es costosísimo y obsoleto. Para empezar, es costoso porque mantener o sostener a una fuerza pública de 438.000 era en enero, pero creo que actualmente está por los 440 y algo. Mantener una fuerza de más de 440.000 hombres no es económico, no es para nada económico. Y genera unas inequidades que son supremamente peligrosas para el país. Por ejemplo, en estos momentos nosotros tenemos un déficit de médicos que es de los más graves de América Latina. Nosotros tenemos un déficit de alrededor de 75.000 médicos, de los cuales necesitamos entre 15.000 y 12.000 especialistas, y no los está produciendo el país. Es por eso que pasan cosas como lo que estamos viendo con la crisis de salud. Es por eso que en Colombia, por ejemplo, y particularmente para hablar de nuestro contexto, que es el de Bogotá, se dan situaciones como la del hospital de Kennedy, en donde solo hay 40 camillas para atender 400 emergencias diarias, en donde solo hay una planta de más de 270 médicos para atender 10.000 urgencias al mes. Entonces tenemos un déficit de médicos, pero tenemos una sobreoferta de soldados, porque en estos momentos, según un informe que me entregaba la Corporación Nueva Arcoíris y que salió publicado en la revista Semana hace poco, en el título de un artículo que se llama "Necesitamos más fuerza pública", León Valencia deja claro que en estos momentos tenemos una sobreoferta de casi 40 soldados por cada irregular. 40 integrantes del Ejército Nacional por cada guerrillero. En cualquier otro país, si usted tiene 10 por cada irregular, usted se manda una victoria de tipo militar. Pero acá se dice que todavía no tenemos el ejército para poder lograr esa victoria militar. 40 por cada uno. Tenemos déficit de médicos, tenemos déficit de educadores, pero tenemos una sobreoferta de soldados. Ese es un primer elemento. El servicio militar obligatorio es obsoleto y costosísimo. Segundo elemento, y aquí quiero también traer a colación palabras de algunos de los militares que han hecho análisis del asunto. ¿Por qué citarlos?
porque no quiero partir, digamos, como de que esto sea una lectura sesgada, que para muchos puede llegar a ser así. Entonces, no, eso es claro, los pelados universitarios que históricamente han estado en contra del servicio y tienen su lógica ahí un poco... Me dice, no, pero, parce, esto lo dicen ustedes mismos. Es un análisis crítico que han hecho incluso miembros de la institución. Por eso también es importante citarlos y decir que algunos de ellos, por ejemplo, han planteado que el reclutamiento forzoso, a pesar de no ser la principal práctica para la conformación de los ejércitos en tiempos de contienda, no fue el agrado de los oficiales. Es decir, muchos de los oficiales del ejército no eran partidarios de hacer reclutamiento forzoso. Estamos hablando de hace mucho tiempo, ahora ya no tanto porque las cuotas de reclutamiento aumentaron de una manera brutal, entonces prácticamente que no les dejan opción. Cuando nosotros salimos a parar batidas, ¿sí? Nos damos cuenta que muchos de los militares que terminan parando el procedimiento y nos dan la razón al final dicen, hermano, pero yo ¿cómo hago? Porque usted me deja claro que esto es ilegal, pero a mí me da la orden el capitán en el batallón de que le lleve 30, 20 pelados. Entonces, me jode usted porque me hace la denuncia ante la Procuraduría, pero me jode mi capitán porque yo llego sin pelados y me levanto. Y uno dice, bueno, es que no tiene mayor sentido. Pero bueno, cuando todavía se estaba cuestionando la práctica, incluso al interior de la fuerza pública, se establecía que no era del agrado de los oficiales. ¿Por qué? Porque los batallones de reclutas generaban más problemas que resultados concretos. Por estar construidos por hombres obligados a ir a la guerra, su cohesión interna era muy precaria, pues los enganchados solo aspiraban a fugarse al menor descuido de sus gendarmes. Eso de antemano deja claro que no sirve un servicio militar obligatorio, donde yo tengo ahí al pelado obligado pensando todo el tiempo en cuándo le dan la libreta para poder salir corriendo. Además porque, claro, muchos de los pelados que van única y exclusivamente por la libreta militar, que se la inventan en 1970 como mecanismo para, digamos, como evitar o contener el alto nivel de evasión que existía en esos momentos en Colombia. La libreta militar no es más que eso, es un mecanismo de control. Algunos dicen, no, es una herramienta que usa el ejército para captar dinero y tal, y me dicen, en realidad no tanto. Nosotros hicimos un análisis en el 2007, si no estoy mal, y nos dimos cuenta que lo que percibía el ejército por libreta militar más o menos estaba por el orden de los 21.000 millones de pesos, algo así, poco menos, que es en realidad el 0.02% del presupuesto que ellos reciben por parte del presupuesto nacional. Es decir, es nada. Claro, para el militar, al que esto le llega, digamos, al fondo rotativo del ejército, que si no estoy mal es a donde llega, o para cuando eso se va al club de oficiales y con eso pagan una buena cena y tal, eso es distinto, ¿sí? Para ellos sí puede representar algo, pero digamos que en términos globales no es mucho lo que se capta por libreta militar. La libreta militar es más un mecanismo de control. Es el ejercicio mediante el cual se le obliga al joven que no quiere ir a ir porque la requiere para trabajar y estudiar. Porque sin esa no se puede graduar, porque sin ella no puede aspirar a cargos públicos, porque sin ella no se puede presentar a carrera administrativa. Colombia es de los pocos países del planeta que todavía establece restricciones para las personas que no tienen el documento que comprueba que definieron su situación militar. En la mayoría de otros países ya no existe eso, porque se supone que la gente va a representar, es decir, se va orgullosa un poco a ser parte de su ejército nacional. Pero acá ese siempre ha sido un problema. Entonces, para seguir con el asunto, cierro con este tercer argumento. Habíamos dicho que, ¿por qué tres argumentos dejan claro que el servicio militar no solo es costoso y obsoleto, sino que no debería existir más, el servicio militar obligatorio? El primero, es costosísimo. El segundo, genera, digamos, como procesos de fractura al interior de la fuerza y no genera una verdadera cohesión ni tecnificación de la fuerza. Pero el tercero, y aquí sí quiero ser, digamos, como bastante enfático, es que muchos no nos quieren allá. Es decir, nos quieren como carne de cañón, pero no como parte de la institución. El siguiente fragmento que voy a leer es de un coronel que fue entrevistado para un periódico francés, coronel colombiano, y dice lo siguiente: este es el principal problema que tenemos en el ejército en Colombia, y es que los jóvenes más idóneos para portar el uniforme evitan hacerlo. Lo evitan porque saben que adentro se encontrarán con una sarta de andrajosos incultos e indeseables que fueron forzados a ingresar o simplemente no tenían algo mejor que hacer con su pinche vida. Entonces, entramos en un círculo vicioso en el que el único perdedor es la institución armada, que no solo tiene que correr con los gastos de educación, disciplina, buenos modales y todo lo demás donde el Estado y la familia fallaron, sino que además paga los platos rotos de todas las imbecilidades que estos ineptos van haciendo por ahí con el uniforme puesto. Es por eso que acá constantemente estamos escándalo tras escándalo, y la gente se indigna en un momento dado con la institución, pero no se dan cuenta que el problema es más de fondo.
El problema es el servicio militar obligatorio. Hace 5 años fue esta entrevista. Hace 5 años este coronel del Ejército Nacional le dijo esto a un diario extranjero, dejándole claro que el servicio militar obligatorio en Colombia genera más problemas de los que resuelve. El Estado, uno de los argumentos para que el Estado sostenga el nivel de reclutamiento que tiene, porque lo hemos hablado incluso con distintos analistas, es que el Estado debe hacer presencia en todos los territorios del país. Y es por eso entonces que haya un soldado, o digamos la necesidad de que exista un soldado en territorios apartados de la nación. Y uno dice, el Estado, disculpen, pero la presencia del Estado debe ser solo de índole militar. No puede hacer el Estado presencia en los territorios a partir de la creación de escuelas, de centros de salud, con infraestructura, con energía, con acueductos. ¿No sería una mejor forma de hacer presencia en territorios apartados? Ahí dejamos un poco la duda y pues esto es un poco un análisis así muy somero, porque obviamente faltan un montón de detalles sobre cuál ha sido el proceso que se ha llevado a Colombia con relación al servicio militar obligatorio. Muchas gracias por la